Mejor Hablemos. Muy buenas noches de nuevo, les saluda Claudia Palacios, estamos en Mejor Hablemos, hoy con varias razones para hablar sobre los jóvenes, sobre el liderazgo, sobre las expectativas de que sean realmente los grandes líderes que impulsen las soluciones que el país, que las comunidades y que el mundo en general necesitan. Y las razones pues son varias, como les decía. Uno, que estamos inaugurando la Cumbre Mundial de Jóvenes, por primera vez se hace en América Latina y le correspondió a Bogotá ser la primera sede latinoamericana de esta cumbre. Hay 1.300 visitantes de 167 países con sus ideas sobre cómo cambiar el mundo, que es lo que todos hemos querido cuando hemos estado muy jóvenes. Pero también porque estuvimos viendo hoy a tantos jóvenes marchando por las calles de Bogotá y de otras ciudades de Colombia en rechazo a que sienten que no son atendidas sus demandas sobre calidad de la educación. Y también porque hoy hemos conocido los resultados de una encuesta, de un estudio a nivel andino que muestran que el 40% de la población universitaria en Colombia está consumiendo drogas. Es un aumento con respecto a ese mismo estudio hecho en años anteriores y además son los jóvenes universitarios colombianos los mayores consumidores de droga entre los países andinos en los que se hizo el estudio. Por estas razones les hemos preguntado a ustedes a través de nuestras redes sociales la pregunta que van a ver en pantalla. ¿Qué tanta esperanza tiene en que los jóvenes de hoy son una solución para el mundo? Las opciones: A, mucha esperanza; B, poca esperanza; C, nada de esperanza. Y ustedes nos pueden hacer sus comentarios, ya saben que los vamos a ir ponchando en la pantalla. Para hablar de estos temas también estamos con Diana Paola Rojas, que es asesora de la Dirección Nacional de Juventud Colombia Joven. Nos acompaña además Iván Daniel Jaramillo Jacir, que es director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y es abogado de la Universidad del Rosario. Y también Adolfo Ateortúa, rector de la Universidad Pedagógica, presidente del Sistema de Universidades Estatales, SUE. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches a los tres. Buenas noches. Quiero que ustedes empiecen respondiendo la pregunta. Diana Paola, ¿qué tanta esperanza tiene usted en que los jóvenes de hoy realmente son la solución para los problemas que hay en el mundo? Pues muchas gracias por la invitación y como representante de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud de la Presidencia, pues nuestra apuesta en los jóvenes es grande. Y nosotros no solamente hemos venido trabajando porque creemos firmemente en que ellos hacen transformaciones extraordinarias en el país y que en este momento, a diferencia de otras épocas, nuestros jóvenes están cada vez más preparados, tienen una mejor comprensión del mundo y logran adicionalmente transformar entornos a través de diferentes proyectos sociales. Nos interesa mucho lograr que definitivamente ellos sean apoyados desde los diferentes sectores y trabajamos firmemente en que esa oportunidad que merecen los jóvenes en el país se logre de manera contundente. Para nosotros es determinante y es mucha. Iván Daniel Jaramillo. Yo soy moderadamente pesimista porque hemos elaborado algunos informes en los que encontramos que hay una gran cantidad de ninis en nuestro país, jóvenes que ni estudian ni trabajan. La culpa no es de ellos, no se puede culpabilizar. Los jóvenes entre 14 y 28 años, como hablábamos con Diana en antecedente, es un tema de un esquema anacrónico de absorción de esa oferta laboral. Lamentablemente las iniciativas que se han liderado por el gobierno pues no han llegado a buen puerto, ya hablaremos de eso, pero pues no están pensadas para que los jóvenes se entusiasmen. Yo, además de trabajar en el observatorio, soy profesor directamente, pues me relaciono con jóvenes todos los días y las esperanzas de entrar en un sistema laboral apto, que no los haga ser ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan, pues son muy bajas, son esquemas precarizados, es decir, de poca vocación de estabilidad en el empleo. Es difícil que una persona pues tenga en su mente carrera, tenga en su mente cobertura social, tenga en su mente diálogo social cuando entra a un trabajo. Entonces eso pues desmotiva profundamente a los jóvenes y tenemos en el país, según nuestro informe, más de 500.000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Todas las cifras de desempleo normalmente arrojan un indicador duplicado en desempleo juvenil que está profundizado en las mujeres. Si uno evalúa las políticas que se han venido implementando, están enfocadas en los hombres. Entonces hay una serie de contradicciones
que me hacen ser, como digo, moderadamente pesimista, no del todo, porque quiero guardar una esperanza, porque trabajo con jóvenes y me dedico a eso, a la pedagogía fundamentalmente, pero creo que hay que revisar muchísimo las políticas, no solo en Colombia, sino en el mundo. Este es un problema mundial que hay que empezar a revisar, empezar a descartar soluciones que se han tratado de importar, que ya han sido descartadas en esos países de los que tratamos de importarlas. Entonces creo que hay que evaluar ese conjunto de herramientas que pueden ser útiles para ir resolviendo el problema poco a poco. Adolfo Ateortúa, rector de la Universidad Pedagógica. Cuando se habla en términos de esperanza, podría pensarse que el tiempo de los jóvenes es mañana. Yo más que esperanza tengo certezas. Los jóvenes están actuando hoy en muchas partes del mundo para transformarlo. Creo que los jóvenes, como los niños, son el presente del país, de América Latina, del mundo, y debemos confiar en ellos. O sea, usted tiene mucha esperanza en que sí son la solución a los problemas del mundo. Tengo certezas, no esperanzas, certezas. Bueno, yo quisiera, además pues siendo usted un académico y de una universidad donde la importancia del pensamiento crítico es tan marcada, que nos haga la diferenciación entre lo que está diciendo. Claro, cuando vemos jóvenes vinculados hoy a procesos de construcción de presente que tienen que ver con los desarrollos en la economía, pero sobre todo de la sociedad, uno tiene que confiar en lo que están haciendo. Por supuesto que puede haber diferencias con generaciones del pasado, pero nos pondríamos en el lamento de que todo tiempo pasado fue mejor. No, es diferente, y hay que mirar a los jóvenes en el hoy y verlos actuando en el hoy. Y podríamos citar muchos ejemplos de cosas bellas que están haciendo hoy en el mundo. Vamos a ver cómo han respondido ustedes, nuestros televidentes y nuestros seguidores en las redes sociales, a esta pregunta con un toque un poco existencialista. ¿Son los jóvenes que tenemos hoy quienes van a aportar las soluciones que necesita el mundo? El 30% dice que tiene mucha esperanza en que así es, el 42% poca esperanza, el 28% nada de esperanza. Esto entre las 1.600 personas que me informan que han participado hasta el momento. Vamos a comenzar con las diferencias. Bueno, ya planteaba Iván Daniel que las políticas no están lo suficientemente adecuadas. Usó una frase que dice que estamos trayendo soluciones que ya han sido descartadas en otros países, haciendo una crítica a lo que se hace desde lo público. Yo quisiera que usted ampliara eso para que la doctora Diana le responda. Sí, como digo, el problema del empleo juvenil es un problema mundial, el problema de los ninis es un problema mundial. En Europa se inventaron una resolución de la Comunidad Europea que se llama la Garantía de Empleo Juvenil, para estimular a través de millones de euros la vinculación de jóvenes y que empezaran a tener esperanzas de empleabilidad y empezaran a tener un primer empleo de forma segura. Ese modelo fracasó fundamentalmente en España y en Italia, que era donde se había centrado esa política, donde estaba más grave la situación. Se hizo una ley de empleo juvenil, se hizo un programa de 40.000 primeros empleos, pero todos enfocados a un modelo de vinculación precaria, es decir, temporal, que definitivamente no da ninguna garantía y definitivamente estimula si es por eso que se van a vincular, por esas garantías que se van allí a jóvenes, pero de forma temporal, es decir, que se vayan vinculando y se vayan desvinculando. La política estrella era la de eliminación de la libreta militar, que era lo que se culpabilizaba del desempleo en el país de los jóvenes. Si uno revisa, el número de mujeres duplica el número de hombres. Lo que me parece es enfocado, centrar toda la política en el tema de la libreta militar. Y si uno evalúa toda la legislación que se hizo con la Ley de Empleo Juvenil, es una política de financiación del pago de la libreta militar, no de eliminación de la libreta militar como requisito de ingreso al primer empleo, que es como lo denomina la ley. Entonces, si uno lo revisa con detenimiento, encuentra ese tipo de, entre comillas, desenfoques que no contribuyen en nada a mejorar los índices de desempleo juvenil en el país, y que desafortunadamente se complementan con el divorcio que hay entre formación profesional y mundo laboral. Nosotros en la Universidad del Rosario hemos hecho un sinnúmero de eventos donde van los empresarios y dicen es que muchas veces queremos jóvenes y no encontramos la calificación que estamos requiriendo. Entonces muchas veces se desechan ese tipo de oportunidades porque no hay una correcta vinculación entre mundo del trabajo y oferta educativa, lo cual ha redundado en el problema de desempleo juvenil que tenemos.
entramos en el círculo vicioso de no le doy empleo porque no tiene experiencia. Pero si no empiezo a trabajar, no voy a tener experiencia, luego va a cerrarse el círculo y no voy a entrar nunca al mundo de las relaciones laborales formales, estables, que es el que queremos y al que apuntamos todos. Doctora Diana Paola. Bien, pues nosotros diferimos un poco porque si miramos los indicadores, las políticas que ha implementado el gobierno, nosotros iniciamos el primer año de gobierno con un 20% de tasa de desempleo. Y en este momento se ubica en el 13.5%. En los jóvenes. En los es jóvenes, decir, personas exactamente. Generalmente los indicadores que muestran es que la tasa de desempleo a nivel mundial, esta es una constante, en la tasa de desempleo juvenil es más alta que la tasa de desempleo normal. Entonces, digamos, nosotros somos conscientes de esa situación y en ese sentido el gobierno empieza a trabajar fuertemente en la generación de políticas que permitan disminuir ese impacto. Y los resultados en los indicadores son importantes. Si bien es cierto, hace falta implementar políticas que permitan lograr que los jóvenes permanezcan en los empleos, creo que definitivamente los 40.000 empleos ha tenido un impacto importante. El Estado joven, para lograr que además muchos jóvenes entren a hacer su práctica profesional y tengan esa primera experiencia, ha sido sustantivo. Por otro lado, logramos con la ley de primer empleo generar una dinámica muy importante que a muchos jóvenes, y es el estudio que estamos adelantando también en este momento, les ha permitido avanzar significativamente. Entonces yo difiero un poco de esa postura porque creo que efectivamente nos hace falta tener un programa de más largo plazo, por supuesto, pero en el que tenemos en este momento sí estamos mostrando resultados contundentes. Ese aumento del empleo o baja del desempleo entre los jóvenes es de ¿entre qué edades? Generalmente los jóvenes, digamos, que se vinculan son de 18 años en adelante. Ya. Rector. Pero creo que la pregunta interroga es por la esperanza que se tiene en los jóvenes, sí, pero no por las políticas que se refieren a los jóvenes. Claro. Es como si preguntáramos por la esperanza con respecto a las mujeres y no sobre las políticas con respecto a ellas, porque el empleo con respecto a las mujeres también dejaría mucho que decir. Si preguntáramos, usted dice, a pesar de las políticas, usted tiene esas certezas de las que ya nos hablaba, pero no porque las políticas sean buenas, sino porque confía en la juventud. Tenemos unas políticas en educación en Colombia a propósito de lo que sucede hoy, que desfinancian la educación superior pública y la educación pública en general. Y a pesar de eso vemos los jóvenes hoy marchando con todo entusiasmo, alegría, llegando al Ministerio de Educación pacíficamente a entregar una carta al ministerio y a recibir clase en la calle. Esas son las certezas de los jóvenes hoy, a pesar de las políticas que pueden ser contraproducentes, contradictorias o que pueden no estimular la formación conforme debieran, pero eso es otra cosa. Si ponemos en cuestión las políticas, es muy diferente a poner la esperanza en el tapete. Yo creo que pensando un poco en eso, hay unos elementos para tener en cuenta. Digamos, es un tiempo muy corto para hacer un análisis de las políticas que se han implementado. Creo que hay que darles un poco más de espacio para saber qué tan contundentes han sido. Y me gustaría poner sobre la mesa que lo que necesitamos hacer en la sociedad para mejorar esas condiciones de los jóvenes tiene que ver con al menos unos 5 elementos que veníamos pensando mucho de tiempo atrás. Uno es el tema de lograr que hayan instituciones coordinadas. ¿Sí? Nosotros tenemos instituciones de carácter público, de orden sectorial, y cada uno está atendiendo una parte de los elementos. Todas las políticas de orden poblacional tienen esa dificultad, y es que son políticas que son eje transversal. Y esa transversalidad genera que muchas veces las instituciones no logremos hacer ejercicios de coordinación lo suficientemente efectivos. Por otro lado, me gustaría poner también sobre un asunto interesante y es los objetivos de largo plazo. Creo que lo que le falta finalmente al Estado es pensarse políticas de largo aliento, que no sean solamente políticas de orden gubernamental, que logremos en un tiempo sostenido, que es el siguiente punto, mantener una inversión. Y sumado a eso, creo que hay que hacer un análisis permanente. El Estado debe acercarse más a la academia y la academia mucho más al Estado para generar una investigación permanente de estas políticas y ver con contundencia qué tanto estamos logrando hacer un cambio. Y finalmente, importantísimo, inversión directa.
Inversión directa en los jóvenes. Nosotros hicimos recientemente una investigación en la que notamos que en este momento el 3% del PIB se está invirtiendo en juventud. Y cuando hacemos el desagregado entre la inversión directa y la inversión indirecta, encontramos que en la directa lo que más se invierte es en educación. O sea, ese es el porcentaje que más en este momento se está invirtiendo. Sin embargo, los proyectos directos para la educación como cultura, los que serían de enfoque integral, están faltando. Entonces ahí un poco la invitación también es a que en conjunto, no solamente el Estado sino la sociedad, nos pensemos un poco cómo lograr estos elementos que acabo de mencionar. Siento que ahí también hay como una crítica a lo que la academia hace o deja de hacer, porque usted está diciendo deberíamos trabajar más en conjunto y que la sociedad se involucre. No sé si quizá ustedes que pertenecen a la academia, Universidad del Rosario, Universidad Pedagógica, quieran responder a esa... Sí, la academia definitivamente tiene un rol fundamental. Yo creo que se intenta a través de estos ejercicios como observatorios, como diversos espacios universitarios, pues contribuir al monitoreo y control de políticas públicas. Por eso es que, doctora Diana, yo señalo las críticas que tenemos muy respetuosas desde una tribuna académica, sin ningún interés, sin ningún compromiso político. Justamente por eso, claro, siempre se trae la bandera, se redujo el desempleo en un porcentaje. La reducción del desempleo, como se mide, depende del crecimiento económico, no de la eficacia de las políticas para aliviar el empleo juvenil, porque seguramente ese número de empleos que se ha creado, si uno evalúa, encuentra que el porcentaje de empleos formales es mínimo. Normalmente es que estamos hablando aquí de esos resultados son producto de unas encuestas del DANE. Señor, ¿usted tiene empleo, sí o no? No, yo no tengo empleo. ¿Usted ha buscado en la última semana? No, yo no he buscado. Ah, bueno, entonces no tiene la intención de buscar empleo, con lo cual no está en la listica. ¿Usted en la última semana de referencia, al menos una hora, ha hecho algo? Sí, yo cuido unos carros, ahí entonces tiene empleo. Nosotros defendemos el trabajo decente, que es lo que se debe involucrar en la política institucional de vinculación de los jóvenes. Nosotros defendemos que el modelo educativo tenga unas conexiones con el mundo real que habiliten y favorezcan la correcta vinculación de los jóvenes una vez se insertan en el mundo laboral y no la precarización. La política que se crea en la ley de primer empleo tiene un tema muy peligroso que en Europa fracasó y es el tema de trasladar el debate de la absorción del sistema de relaciones laborales al tema de emprendimiento. Entonces, ¿usted no tiene trabajo en Italia? Ah, ponga una pizzería. Es que la culpa es suya, porque yo le estoy dando unas garantías teóricas para que haga ejercicios de emprendimiento que son mínimos. La garantía que trae la ley de primer empleo es que se le reduce el costo de la matrícula mercantil. Eso es algo insignificante frente al número de impuestos que tiene que pagar alguien que se anima a hacer emprendimiento en Colombia, que es donde debería centrarse realmente los alivios tributarios para estimular el emprendimiento juvenil, pero no como política de culpabilización luego los jóvenes de, pues que si no tienen empleo es culpa de ustedes, porque ¿por qué no montan acá un café internet? ¿O por qué no se idean algún estudio para que los jóvenes vengan y se tomen un cafecito? Es decir, yo creo que no se puede desconocer la experiencia tan desfavorable que ha vivido fundamentalmente la Europa del Sur, España, Italia, Portugal y Grecia, del que estamos copiando el modelo de incorporación para aliviar los problemas de desempleo juvenil. Es la crítica que hacemos desde la academia, la oportunidad que hemos tenido de evaluar esos sistemas, de traer profesores de esos países que hablan del fracaso de esas políticas. Por eso nos duele que muchas de esas políticas estén tratando de copiar para aliviar en algo esos porcentajes de desempleo juvenil. Yo coincido, siempre es el doble, siempre es el doble. Y siempre es el doble mujeres versus hombres, luego el enfoque tiene que ser diferencial. Yo quiero que la doctora Diana responda a eso, pero antes quiero que el doctor Ortúa hable de las responsabilidades de la academia, a la que le falta hacer a la academia para que realmente trabajen mancomunadamente con esas políticas de gobierno. Pero quiero decir primero que se insiste en la crítica o en la defensa de los actos y de las políticas del Estado en la actualidad con respecto a los jóvenes, que es muy diferente a la esperanza que se tenga o a la certeza que se tenga sobre los jóvenes. Y en ese sentido quiero decir que ciertamente en materia educativa el Estado ha descuidado no solo la formación de los jóvenes, sino que ha tenido un descuido desde la misma formación inicial. Preguntémonos por lo que hace el Estado con respecto a la primera infancia. ¿Cuál es la atención que estamos dando y cuál es una formación? Es realmente deficiente. Los jardines de maternidad, de preescolar que hay en el país,
son muy pocos. La inversión que hace el Estado es muy poca. La calidad no está garantizada, pero es que ni siquiera lo está la nutrición de los niños en su más tierna edad. Allí empezamos a fallar y podemos ir entonces recorriendo el camino hasta la juventud. Y a los jóvenes no hay que mirarlos como ejército laboral. Los jóvenes son mucho más que eso. Y los jóvenes, sobre todo en la actualidad, tienen la posibilidad de construirse más en sus proyectos de vida que no necesariamente como un ejército laboral temprano. Creo que a los jóvenes hay que darles la oportunidad de la formación, la oportunidad de enfrentarse al mundo, de comprenderlo, de entenderlo, de transformarlo. Bueno, pero creo no me queda claro si hay una creo que en ese autocrítica a la sentido academia trabajamos o no. también en la academia. Y en la academia formamos para mucho más que eso. Y sobre todo en educación formamos para que el joven sepa jugar su papel en el mundo. Porque creo que eso es mucho más importante que reclamar por el empleo que se le da o no se le da. Por supuesto que esto es importante, pero el joven tiene derecho a pensarse mucho más allá en el plano cultural, en el plano de su formación como ciudadano. Creo que en las universidades trabajamos sobre eso y podría en ese sentido citarle casos de maestros jóvenes que están haciendo mucho. Hoy tenemos un Guinness Record. Sí, sacamos egresado de la información Universidad Pedagógica Nacional. Sí. Hoy tenemos deportistas jóvenes haciendo ver el tricolor patrio en el mundo entero. Yo creo que allí hay que buscar también ese papel de los jóvenes. Bueno, sí. Su turno, doctora Diana. No, pues totalmente de acuerdo. Me parece que no debería uno despreciar en este momento ni tomar con escepticismo la capacidad de los jóvenes en función de su aptitud para emprender. O sea, difiero con relación a que los jóvenes en este momento se les esté dando como una opción secundaria el tema del emprendimiento en vista de que no lograron el empleo formal. Varias de las investigaciones que nosotros hemos adelantado… Pero es que el empleo no lo hay. Pero no solamente eso. Yo creo que varias de las investigaciones que nosotros hemos adelantado nos están mostrando también que los jóvenes son un poco distintos a las generaciones pasadas. Uno de los elementos que hemos encontrado es que los jóvenes no están buscando estabilidad laboral, ellos cambian varias veces de empleo. Y esto no es una excusa frente a si hay suficiente empleo o no, es una dinámica del comportamiento como actualmente los jóvenes están viendo el mundo. Nosotros tenemos una estrategia que se llama Expo Jóvenes, pero que creo precisamente que más allá fue de creada… eso, perdone, lo que hay es inestabilidad laboral. Pero prácticamente, digamos, No muchas es que de las haya acciones que estamos no es que haya implementando… inestabilidad de las personas, hay inestabilidad de los empleos pero y muchas de de la las… oferta Usted dice que laboral. los jóvenes son inestables porque el trabajo es inestable y no al contrario. No, Hay el trabajo es reducción, inestable. hay reducción de los tasas de despido. Eso no es en los jóvenes, eso es en todo el país desde el año 2002, una reforma laboral muy fuerte en este país, y despedirla a usted cuesta un mes de salario. Esa es la estabilidad en Colombia. Entonces, yo no creo que es que a los jóvenes les encanta estar cambiando. Están optando, no todos están optando por esa alternativa. Lo que quiero proponer, digamos, como uno de los elementos de la elección de los jóvenes es que el emprendimiento, es decir, no todos los jóvenes tienen que ser empleados y no todos los jóvenes quieren serlo. Muchos de ellos quieren emprender. Entonces creo que un poco la responsabilidad del Estado es generar una igualación de oportunidades para que pueda haber un ejercicio autónomo frente a esa elección. Entonces las políticas que en este momento está implementando el Estado… Pero no lo está haciendo en materia educativa que debiera ser la más importante. Se está avanzando en el tema del empleo. Yo creo que definitivamente el garantizarle, por ejemplo, a los practicantes que no sigan siendo una mano de obra gratis, como sucede, digamos, con muchas empresas, es un avance importante. Es una cobertura de decirle al joven, usted ingresa con un salario fijo, con una seguridad social y está cumpliendo con una responsabilidad al interior de las entidades del Estado. Entonces yo creo que sí hay una… Pero ¿cuál es la equidad? Eso se llama Estado Joven. Y es un programa… Eso no está, ningún practicante, ninguna empresa tiene un salario, tiene un contrato de trabajo, ni tiene lo que se está diciendo. Pero hay que pagarlo. Si fuera así, sería un trabajador y podría mandar. Pero ahorita hay que pagarles, ¿no? Y no hay que, es decir, es una práctica que tiene que estar dentro del penso, pero no tienes que pagarles. Es una política que implementa el Estado en este momento, que tuvo el año pasado su prueba piloto en Arauca y en Bogotá, y en este momento se está implementando en todo el país. Y es que
En las plazas públicas, todas las entidades públicas abren plazas para que el Estado pague ese practicante y lo pague con seguridad social y lo pague adicionalmente con salario. En el sector público. Pero perdónenme, los practicantes de las universidades les estamos pagando incluso las universidades, el ARL. No entiendo. ¿Cuál es la equidad que existe cuando no hay posibilidades de que la gran mayoría de los jóvenes ingresen a la universidad? Por cada joven que ingresa se nos están quedando 10 afuera. Pero además también de los que entran la mitad se van, ¿no? No se gradúan, desertan. No tanto la mitad, hay un porcentaje considerable y muchas veces son también los factores económicos y los tenemos evidentes en las universidades. ¿Por qué? Porque no hay gratuidad, no hay apoyo para la permanencia en muchas de las universidades, o lo tenemos que hacer las universidades con un gran esfuerzo. Hay universidades en donde tenemos desayuno y almuerzo subsidiado, en donde tenemos apoyo para los estudiantes y aún así nuestros estudiantes están pasando por situaciones económicas difíciles. Vamos a seguir hablando de esto después de comerciales. Además de los que entraron, se nos quedaron 10 por cada uno por fuera. ¿Y qué hace el Estado para garantizar eso? ¿Dónde está el presupuesto de las universidades públicas? Vamos a hablar de eso cuando regresemos, pero a propósito del tema que ustedes plantearon de si los jóvenes no requieren esa estabilidad laboral que los jóvenes de antes. Quiero contar experiencia de directora de noticias. Hay personas que ganándose muy poco, sin tener una casa, sin tener un carro, sin tener ninguna estabilidad, pero entonces dicen, yo voy a renunciar. ¿Cómo vas a renunciar? ¿De qué vas a vivir? No sé, pero voy a renunciar, estoy trabajando mucho, quiero hacer otras cosas, quiero más tiempo libre. Y uno dice, yo no me hubiera atrevido a hacer eso cuando yo estaba empezando, ¿no? Pero hoy los jóvenes toman ese tipo de decisiones que al menos yo no las entiendo. Es que hay que hacer un análisis. Estabilidad laboral. En esas condiciones laborales yo también renuncio. Contratos a término indefinido, porque no hay garantías de pensión de ninguna Pongamos naturaleza. el ejemplo, Claudia, con un porque contrato se usa real. la orden de prestación de servicios. Entonces al joven, pero yo creo que también no estamos haciendo una lectura apropiada de los jóvenes hoy en día. Bueno, de eso vamos a hablar cuando regresemos, que tengo que hacer una pausa. Ya volvemos con Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos, están viendo en pantalla los resultados de lo que ustedes han contestado a través de nuestras redes sociales. El 30% de quienes han respondido nuestra pregunta dicen que tienen mucha esperanza en que los jóvenes de hoy son la solución o tienen la solución a los problemas del mundo. El 42% que tienen poca esperanza y el 28% que tienen nada de esperanza. Estábamos hablando antes de comerciales de los estímulos que necesitan los jóvenes, si es que quieren ser empleados o quieren ser emprendedores, si es que no les importa dejar el puesto botado, si es que no tienen suficiente entusiasmo o no, porque ustedes mencionaron la palabra entusiasmo hace un rato. Yo quisiera que siguiéramos en esa discusión. Doctora Diana. Bien, pues nosotros tenemos una estrategia que la creamos en el 2015, se denomina Expo Jóvenes y tenía precisamente como propósito resignificar a los jóvenes en el país. ¿Por qué el tema de resignificar a los jóvenes? Porque existe un escepticismo muy alto de parte de la sociedad y de muchos sectores en general de que los jóvenes son vistos desde una perspectiva peligrosista. Entonces nuestros jóvenes son violentos, nuestros jóvenes son vándalos, nuestros jóvenes no aportan y definitivamente para nosotros pues era importante lograr una estrategia que mostrara todo lo contrario de nuestra población joven. En ese momento 80 prácticas juveniles se reunieron en 8 categorías y mostraron cómo muchas veces sin el apoyo del Estado, de la academia, del sector empresarial, logran transformar con su emprendimiento y su aptitud el mundo. Y desde esa perspectiva este año se va a volver a hacer nuevamente y el propósito es invertir en estos proyectos. El primer énfasis del año 2015 fue mostrarlos. Este año queremos que un gran grupo de empresarios
y adicionalmente del sector público y la academia y todos nos sumemos a invertir en estos proyectos. Pero Entonces, estamos hablando de sí los creo, jóvenes en términos de capital. no, y yo creo no en que allí términos es de capital gran... social, sí. No, Pero de capital monetario, no. Justamente es un O sea, yo término creo que es que un no debiera tema... aplicarse para la sociedad, porque estamos viendo a los jóvenes en términos de emprendimiento, empleo, capital. ¿Por qué no lo miramos desde el punto de vista de la formación? ¿Por qué no hablamos de lo que el Estado justamente está invirtiendo para la formación? Universidades que tenemos un déficit fiscal grande, presupuestal, porque sencillamente el Estado no nos está dando lo que cuesta la formación de los jóvenes. Desde el año 92, cuando se dicta la Ley 30, estamos recibiendo un presupuesto indexado con el IPC, pero los salarios no suben con el IPC. La tecnología no existía en el año 92 como la tenemos hoy con todos los costos que tiene. Muchas obligaciones ha impuesto el Estado con lo que decía ahora el pago de la ARL, pero también el pago de prestaciones sociales para supernumerarios o profesores ocasionales, etcétera, lo cual es justo. Es más, debiera ser justo no tener ocasionales y no tener profesores de planta. Todos los gastos de la universidad se han disparado en investigación, en internacionalización. ¿Y cuál es el aporte del Estado? Sigue con el incremento con base en el IPC. Entre tanto, las universidades tenemos que salir a buscar recursos por fuera, las públicas, mientras que los recursos que se nos habían prometido últimamente con la reforma tributaria, que iban a venir a las universidades públicas, ahora resulta que se necesitan y se fueron y se van para los créditos, beca, ICTs, programas, el Pilo Paga. 30.000 estudiantes hoy en ese programa contra 600.000 estudiantes de las universidades públicas. Pero ustedes están recibiendo lo del CRE no de la reforma tributaria de diciembre del año pasado, sino de la de 2012. ¿Lo siguen recibiendo? Nosotros estamos recibiendo lo que anteriormente se llamaba CRE y que se entró a llamar con la reforma tributaria impuesto a la renta y complementario. Hasta el año 2015, el 100% del CRE llegó a las universidades públicas, a las instituciones de educación superior, pero en el año 2016 se empezó a sacar cerca del 40% para el programa Serpilo Paga, en este año cerca del 70%, y en el proyecto de presupuesto 2018 desaparece la asignación por impuesto a la renta y complementarios para las universidades y ustedes estatales. como universidad pública pues les va muy mal con el Pilo Paga porque casi todos los Pilos Pagan se van para universidades privadas. Es que el programa no está pensado para las universidades públicas. El 17% solamente está yendo a las universidades públicas, pero nuestros calendarios, nuestros exámenes de admisión no están hechos para ellos. Pero el problema no es cuántos Pilos Pagas van a la universidad privada, a la universidad pública. El problema es un modelo de financiamiento que va a preferir la demanda con la responsabilidad del Estado para darle educación a la gran cantidad de jóvenes que están saliendo como bachilleres, o financiar la oferta o prestar sobre la oferta para que después el egresado pague. Yo creo que allí es donde tenemos que cuestionarnos cuál es el modelo de financiación que tenemos. Aquel que prefiere la responsabilidad del Estado conforme lo manda la Constitución, o el que enriquece también a ciertos mercaderes de la educación. Yo creo que ese es el dilema que tenemos que resolver en Colombia y que intentaban justamente los estudiantes hoy de muchas universidades públicas y también privadas del país, no solo denunciar, sino invitar a la reflexión en la calle. Sí, esta es una arista del tema que hemos tomado y yo entiendo que era muy importante explicar, porque además lo invitamos por eso, porque es que todo está coincidiendo, la cumbre de jóvenes, el estudio de drogas, la movilización de los estudiantes en la calle, y es importante también entender este otro aspecto, aunque yo sé que, no sé si usted no es Ministerio de Educación, pero no sé si tenga respuestas para lo que está diciendo el Pues doctor bueno, Atartúa. nosotros digamos de alguna manera entendemos la postura de las entidades y de digamos la academia pública frente al tema, pero creo que también es importante mirar un poco pues los beneficios del programa.
Del Pilo Paga. Sí, total, del Pilo Paga. Primero, como decía al comienzo, pues el Estado, la principal inversión según la investigación que nosotros hicimos está en educación. Es decir, el dinero que se invierte en los jóvenes en este momento, en su mayoría se está yendo a educación, en un porcentaje importante. Que sea suficiente, que sea efectivo, por supuesto, son discusiones que hay que tener, pero definitivamente sí hay una apuesta real de parte de este gobierno, desde el inicio del gobierno, de lograr una mejora en la calidad educativa y una inversión más alta. Yo quisiera pero viniendo de una universidad privada, yo sí digo que recibiendo la mayor cantidad de Serpilos Paga de las universidades privadas, y yo trabajando en una de ellas, no soy el vocero de la Universidad de Rosario, pero puedo decir como profesor que he participado en el modelo pedagógico y la experiencia con estos estudiantes es muy valioso, pero como dice el rector, estamos asignando una cantidad de recursos a una inmensa minoría en sacrificio de una inmensa mayoría que los demanda, y al final del día, pues ser Pilo Paga muy chévere, pero lástima que yo no sea tan pilo y yo no sea beneficiario de esa política que seguramente si se enfocara de una forma diferente y se repensara, que es el mensaje del rector con el que yo coincido plenamente, pues podría llegar a un número mayor a través de un subsidio a la demanda. Bueno, es que evidentemente no sé, creo hay un cambiaría. beneficio personal Por para supuesto, un número reducido de personas, por supuesto. no se puede negar. Yo como Pero profesor el Estado he tiene participado que con medir un 10%, pues no sé, sus seguramente me inversiones equivoco, no sé. de tal manera que sean eficientes. Y la eficiencia se muestra en una balanza. 30.000 y mañana 40.000 estudiantes Pilo Paga cuestan 1 billón de pesos en un año, que es lo que cuestan 600.000 estudiantes de las universidades públicas del país. En esa sola cifra tenemos claridad de lo que está haciendo el Estado. Bueno, entonces, me parecería... hay una inversión grande, no se puede negar. ¿Con qué resultados? ¿Votos? Habría que pensar o hay si que es esperar eso, a que se gradúen ¿no? estos estudiantes del programa a ver si pues, pueden generar unos cambios en sus comunidades, Pero la relación en sus familias. costo-beneficio es desproporcionadamente No, ¿y por qué no pensar ineficiente. en que las universidades públicas pueden tener más egresados con más inversión que pueden cambiar radicalmente Exactamente. la sociedad También colombiana? es parte del debate Sí, ¿no? que seguramente y también hay creo que dar. tenemos que entrar a mirar un poco el tema de la calidad de la educación pública y por qué, digamos, estos chicos, por qué se plantea también esta propuesta y esta política. Yo comparto con usted que habrá que hacer el análisis de cómo esa inversión que se está haciendo logra una mayor cobertura, porque finalmente es un presupuesto importante el que se está invirtiendo. Pero definitivamente sí creo también que hay que entrar a mirar un poco las políticas de la calidad de la educación pública. Hablemos y de la calidad de la educación entrar pública. a mirar por qué Yo los creo que no se jóvenes puede en este cuestionar. momento, Y le ¿por qué puedo los jóvenes citar en este momento, no, están porque... Esperemos que prefiriendo cerremos la entrar idea. a esas- No a es esas por calidad, universidades? no es por calidad, es Entonces, por yo creo diseño de que- la política. creo que hay Podemos una hablar serie de ventajas. con ejemplos de cómo la Universidad Nacional hoy es la 1 del país en investigación. Puedo decirle hoy que en revistas indexadas científicas reconocidas por Conciencias, la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad pequeña, unidisciplinar, tiene mejor calificación en Conciencias que la universidad que más Pilos Paga tiene en Colombia. Entonces hablemos de calidad. Sí, pero es que también Pero para es un que yo joven, creo que- si le dicen, No, mira, es usted que puede hay una estudiar en la creencia de que Universidad de los Andes o puede estudiar en la que la Nacional. educación pública No, no es tiene que calidad en Colombia. estamos Hablemos mirando del un valor poco agregado desde la y perspectiva de comparemos. los jóvenes, Mire, o sea, hablemos hay del que valor ver cómo ellos agregado. analizan Comparemos eso. las pruebas Saber Pro con las pruebas Saber 11 y miramos el crecimiento que tienen los estudiantes en la universidad. ¿Sabe cuáles son las mejores universidades del país? La Universidad de Antioquia y la Universidad Pedagógica Nacional, y le sigue la Universidad Nacional. Y muy por debajo están las privadas. Lo que pasa es que hay unas creencias sobre las cuales se cabalga con respecto a la calidad de la educación pública. Pero son creencias que- de la gente en general, digamos, no es que sean necesariamente promovidas por alguien per se, sino que está ahí. Si uno le pregunta a cualquier estudiante que si prefiere estudiar en la pedagógica o en la distrital o en la de los Andes, creo que la posibilidad de que le digan la de los Andes es mayor, porque pensarán que no hay huelgas o que No. mil cosas, ¿no? Sin Son tener leyendas urbanas. el conocimiento Siempre sobre la se dice calidad. que en las universidades públicas se sabe cuándo se entra y no cuándo se termina. Y eso yo lo vengo oyendo desde que era una niña y se sigue diciendo. No perdemos un solo semestre en las universidades públicas.
Desde hace mucho rato las universidades públicas no se cierran un semestre completo, y cuando ha habido dificultades como en el 2011, en el semestre inmediatamente siguiente se recuperan. Son imaginarios, pero sobre todo es porque se trabaja con base en lo que Bourdieu llamaba el capital familiar acumulado. Entonces nos pueden decir, miren, las universidades mejores, con mejor ranking, Harvard, Stanford, tienen a sus egresados muy bien empleados. ¿Pero por qué? ¿De qué familias provienen? Si pagan $50,000 al año, pues tienen que conseguir un sueldo ejemplar, ¿no? El problema es que las universidades públicas estamos recibiendo estratos 1, 2 y 3, por no decir que 0, y no son llamados a los empleos del Estado. Bueno, y también es importante decir en justicia de las universidades públicas que si uno hiciera un comparativo de cuántos responsables de los hechos de corrupción, grandes hechos de corrupción en el país salen de universidades públicas y cuántos de privadas, ahí podríamos encontrarnos un indicador muy interesante. Ahí hay un ranking, ¿no?, interesante. Sí. pero por supuesto, pero no se puede culpabilizar a la universidad. No se trata, bueno, pero eso es otro debate. Yo creo que no se trata, y por eso me disgusta, y por eso me disgusta que se ponga, que me disgusta que se ponga sobre la balanza es la calidad. No, hay un modelo de financiación que está prefiriendo un esquema sobre otro, y el Estado tiene el deber constitucional de ponerle atención a la educación pública. Bueno, esto era, como digo, otra arista del tema. Hay una arista que no hemos evaluado, Claudia, y es el tema agrario. O sea, nosotros, como si el mundo fuera urbano, hay un periodo de posconflicto, hay unos compromisos muy claros en el Acuerdo de La Habana, de unos apoyos en formación técnica y tecnológica, que han estado históricamente abandonados por el Estado. Claro, no es culpa de este gobierno, es un tema estatal de responsabilidad completa. Pero pues yo, digamos, soy seriamente, nuevamente, modestamente pesimista en cómo se va a corregir esa deficiencia de formación técnica y tecnológica, fundamentalmente en el sector agrario, que está totalmente desatendido, porque es que estos rectores, es que el mundo no se reduce ni a Bogotá, ni a la Universidad de Rosario, ni a la Universidad Pedagógica, a la calle 14. Como el tiempo corre, y podemos permítanme hablar avanzar. de las grandes brechas regionales que ha creado un programa como el Ser Pilo Paga. Bueno, eso nos da para otro debate, pero quiero avanzar. La intención contraria. Quiero avanzar en el... Le da oportunidades a muchos jóvenes que están fuera del territorio y que les permite igualar oportunidades. Yo comparto... Son pocos que vienen a Bogotá, se quedarán en Bogotá, no regresarán a las regiones. Cuando podríamos haber trabajado las universidades regionales. Pero hay que esperar. Bueno, entonces, pero los voy a interrumpir porque vamos a continuar o sea, hay que esperar un poco a con que el hilo que tenía el programa, y vamos a ir hacia las coincidencias. Por lo que yo les he entendido, quisiera entender si hay una coincidencia en que los jóvenes de hoy son tan distintos a los jóvenes de antes, que hay que ofrecerles, como todos los jóvenes, siempre son distintos a los de antes. Las generaciones. Pero, mi mamá decía, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos? Bueno, ¿qué tipo de educación, qué tipo de oportunidades hay que ofrecerles a estos jóvenes de hoy, que uno no los ve tan interesados en tener casa, carro y beca, hijos, morirse de viejos en el mismo trabajo, que tienen otra manera de ver las cosas? Es como si estamos muy atrasados con respecto a esa nueva manera como los jóvenes quieren construir su futuro. ¿Hay una coincidencia ahí en que estamos atrasados? Sí, por eso la encuesta refleja un 70% de pesimismo, según lo que he podido analizar. Hay un 30% de optimismo en el futuro de los jóvenes. Normalmente cuando hace esa pregunta de los modelos académicos, uno responde siempre, todos al unísono, no, es que el tema de la tecnología pues ha afectado seriamente y supone unas nuevas lógicas. Hoy en día yo con un celular pues tengo acceso a todo el mundo en la información. Que todo lo quieren fácil, que son perezosos. Pero hay que ir más allá. Yo creo que más allá de ofrecerles la viabilidad de ser capital social o de tener empleo, hay que ofrecerles la felicidad. Y la felicidad está en la formación y en un proyecto de vida que les permita producir siendo felices. Esa es la manera como hay que venderles a los jóvenes de hoy, que se monten a la productividad. ¿Usted quiere ser maestro? Sea un maestro feliz. El Estado paga una miseria por ser maestro, pero es feliz.
Así y no sea emprendedor y busque empresas y gane dinero. Pero en eso sí el Rosario hace una apuesta en el tema de valores. Sí, yo creo que definitivamente los jóvenes en este momento coyuntural tienen una estructura de pensamiento distinta. Y a las entidades del Estado, a la academia, al sector empresarial, a los padres de familia. A los padres de familia les corresponde hacer una interpretación distinta de la población joven actual. Un tema puede ser los medios de comunicación, otra las vocaciones que ellos tienen, y yo creo que desde el Estado lo que nos corresponde hacer a nosotros es generar políticas que permitan oportunidades para los jóvenes y decisiones de carácter autónomo. Nuestros jóvenes hoy en día no son los mismos jóvenes de hace unos años. No son tan obedientes, piensan distinto. No son tan obedientes, pero eso es parte de la riqueza que ellos tienen, generan debate y a nosotros, digamos, ¿cuándo los jóvenes han sido obedientes? No, pero antes sí le decían a uno, si su papá dice no haga, pues no haga, si no hable, no hable. Ahorita no hay manera. A su manera, hablábamos por debajo y pasito. Sí, bueno, pero ahora se nota. Hay una transformación importante que yo creo que nosotros tenemos. No, pero indudablemente un millennial es distinto, sí. Es más difícil de conmover, de entusiasmar, de involucrar en una clase que un estudiante. Sí. Para haciendo una comparación mucho más simple, cuando yo empecé hace 15 años a entusiasmarlo, involucrarlo, tenía unos canales de respeto distintos, no de respeto, sino como de, sí, de relacionamiento, de temor reverencial que llamamos en derecho distinto. El alumno con el maestro. Por supuesto, hoy en día, y uno tiene que entenderlo desde el modelo pedagógico para poderles llegar, por supuesto, para ser capaz de emocionar. ¿Cómo convertir ese aparente irrespeto en un capital? La función del profesor al final del día, claro, por supuesto que son distintos, por supuesto que son distintos. Ese temor reverencial, Claudia, no existe. Tenemos un reto muy interesante como sociedad, como Estado. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con los acuerdos en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Regresamos con Mejor Hablemos, estamos al aire de nuevo y tenemos como 3 minutos para los acuerdos. No quiero dejar por fuera uno de los temas que planteaba al principio, este informe que dice que el 40% de los universitarios en Colombia ha consumido alguna vez o consume LSD, pero además que 4 de cada 10 universitarios consumen drogas en Colombia, de cualquier tipo, y son los universitarios más consumidores de drogas entre Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia. Eso marca, daña ese capital social de los jóvenes, digamos que puede aminorar la esperanza y las certezas que todos tenemos alrededor de los jóvenes. Por supuesto, y tiene aquí sí que articularse la acción del Estado con las universidades. La universidad no puede quedarse en que no es responsabilidad de ella y que eso es un tema de la casa y un tema externo a la universidad. Al menos desde la Universidad Rosario lo hemos asumido como propio este problema, y yo estoy seguro que la Universidad Pedagógica también, y este sí es un tema en el que hay que intervenir directamente como universidad, como Estado, como sociedad, porque definitivamente estamos dañando, como dice el profesor, el capital social que tanto defendemos. Usted dice no, la palabra capital no se puede usar. No se puede usar, sí. Perdón. Es una palabra que no me la gusta. Felicidad del futuro la estamos dañando. Claro, porque ante todo somos seres humanos. Me gustaría ver la ficha técnica de la encuesta, porque la cuestionaría en un porcentaje tan alto. Por supuesto que tenemos el problema de las drogas y creo que la humanidad lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Hoy grandes prohombres de nuestra sociedad, y puedo citar a Obama, a Pastrana o al mismo presidente Santos, reconocen que alguna vez en su vida han consumido cierto tipo de droga. Es un fenómeno que tenemos que enfrentar en la sociedad, pero también tenemos que ser claros en esto. La política antidrogas ha sido correcta. Hemos venido presentando el problema desde el punto de vista del consumidor como problema de salud pública, o hemos simplemente tratado el problema de las drogas como guerra contra las drogas. Bueno, es uno de los cambios que plantea el Acuerdo de La Habana justamente, tratarlo como un problema de salud pública. Comentarios finales, doctora Diana. Bueno, pues bien, para nosotros la apuesta con los jóvenes es grande. Creemos definitivamente que ellos son presentes, que en este momento están haciendo cambios importantes
y el gobierno hace una apuesta por lograr igualar sus oportunidades y permitirles elegir de manera autónoma. Estamos de acuerdo en la primera parte. Lo que queremos ver es una mejor apuesta del gobierno en la educación superior pública y en la educación en general. La formación de los jóvenes es la clave, si queremos hablar en términos de certeza y aún de esperanza. Y de felicidad. Por supuesto, ante todo a los jóvenes hay que garantizarles la felicidad. Pero yo terminaría, Claudia, como dice el profesor, los jóvenes no pueden ser vistos simplemente con una perspectiva a futuro, a futuro, a futuro, hay que verlos desde ya. Y terminaría con la frase de Machado, hoy es siempre todavía. O sea, desde hoy hay que empezar a intervenir para remodelar todo el sistema de intervención pública y privada en el acompañamiento de la formación de jóvenes. Y yo terminaría con una frase... Pero hombre, necesitamos otra media hora de programa. Con una frase de John Lennon. Cuando su maestra le preguntó qué quiere ser cuando grande, John Lennon respondió feliz. Y yo creo que eso es lo que hay que permitirle a los jóvenes, ser felices con su proyecto de vida, que se sientan felices de hacer lo que hacen, y eso hay que darlo también con la formación. Pues esperamos, ya nadie más va a decir, voy a terminar, ¿no? Esperamos que todas estas reflexiones sirvan para ustedes en casa, los que tienen hijos, los que tienen estudiantes, los que se relacionan con jóvenes, los que son jefes, somos jefes, para pensar a los jóvenes como en el presente y además con esperanza y con felicidad. Pero tengo una noticia de última hora. Han vuelto a trasladar al senador Bernardo Ñoño Elías. Recuerden que hace unos días había armado toda una polémica porque fue trasladado del pabellón R Sur de La Picota al pabellón de máxima seguridad. El ministro de Justicia dijo, yo tomé la decisión porque se había agarrado a puños con el señor Bula. La esposa de Ñoño Elías dijo, eso no es verdad. Pero ahorita el mismo ministro, incluso en un tuit, ha dicho, lo volvemos a trasladar al pabellón R Sur porque está corriendo más riesgo en el pabellón de alta seguridad. Esa es noticia de última hora. Y como ya ustedes saben, terminamos siempre nuestro programa con las caricaturas de Matador que publicará mañana El Tiempo Impreso y eltiempo.com. Aquí están buscando a Musa. Es la primera caricatura. Y creo que hay otra por ahí, si la ponchamos. Y los cuentos de Peñalosa. Muchas gracias a ustedes, los panelistas, por estar aquí esta noche. Y muchas gracias también a ustedes, televidentes, por trasnochar con nosotros. Muy buenas noches. Esto fue Mejor Hablemos. Mejor Hablemos.